Olá a todos, a todas. Vamos dar início a webinar sobre o modelo Bukele e sua influência no multilateralismo latino-americano. Eu sou Andrea Ribeiro Hoffmann, professora do Instituto de Relações Internacionais, investigadora da rede de pesquisa sobre multilateralismo e a direita radical na América Latina, MUDRAL. E eu e meu colega Victor Cabral, também investigador de MUDRAL e doutorando no Instituto, estaremos coordenando o webinar. A Rede Mudral busca fomentar a discussão sobre a influência de movimentos políticos da extrema-direita na América Latina, a direita que chamamos radical e extrema-direita. Em la webinar de hoje, buscamos entender quem é Bukele, como ele é discutido na América Latina, discutido na América Latina, e se há los que se há chamado modelo Bukele, lo que este, como influencia as relações multilaterais regionais, tais como no âmbito do Sistema de Integração Centro-Americana, SICA, e a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, CELAC. Teremos três palestrantes que têm estudado a política de Bukele e que compartilharão suas reflexões conosco hoje. Cada um dará uma fala inicial de cerca de 15 minutos e depois abriremos para perguntas do público que podem ser hechas em espanhol ou português. Pedimos a que todos hablem despacio, sobretudo em espanhol, dado que aí seguramente esperamos um público também brasileiro. E também já me desculpe para o público espanhol por el portunhol. Assim que nossos três palestrantes serão a Gabriel Labrador, periodista de El Faro, relator da liberdade de expressão da Associação de Periodistas de El Salvador. Em seguida, tendremos Manuel Meléndez Sánchez, que é doutorando em Ciência Política na Universidade de Harvard, é salvadorenho, estudando a influência das organizações criminosas em campanhas eleitorais e demais desafios contemporâneos da democracia. E, em seguida, em terceiro lugar, a Tiago Rodrigues, professor do Instituto de Estudos Estratégicos INEST da Universidade Federal Fluminense em Rio de Janeiro, coordenador do Grupo de Pesquisa Investigação de Segurança e Defesa das Américas e membro do Fórum da Sociedade Civil Latino-Americana e Caribenha para a Prevenção de Atrocidades Massivas. Sem mais tomar nosso tempo, que tendremos, como digo, 15 minutos de palestra de cada um, seguido de perguntas, em total de hasta as 12h30, 1h30 de debate. Vou passar, então, a palavra a Victor Cabral, que estará, como disse, seguindo conosco a coordenação deste evento, e, em seguida, a Gabriel. Por favor, Victor, somente para te apresentar. Gracias. Hola, buen día a todos que están asistindo. Vamos a hablar en español la mayoría de las veces. Soy Víctor Cabral, soy doctorando en Relaciones Internacionales en la PUC-Rio y soy investigador del MUDRAL, Multilateralismo y la Derecha Radical en Latinoamérica, que es nuestro equipo de investigación. Vamos a hacer este evento sobre Bukele. Bueno, ahora de empezar. Gabriel, por favor, la palabra. Muy bien, bueno, buenos días a todos, es un gusto estar aquí. Un saludo a los panelistas, Manuel y Tiago, por supuesto Andrea y Víctor. Bueno, básicamente Bukele se ha convertido en un personaje muy conocido. El Salvador, de hecho, se convirtió en un país más conocido a partir, creo yo, de la llegada de Bukele. Creo que no estoy exagerando. En algún tiempo, en los años 80, estoy convencido que El Salvador sí resonaba en las noticias internacionales, pero por otro tipo de temas, ¿no? La guerra, la migración, y luego por las pandillas, las violentas pandillas que han gobernado con mano dura y con puño de hierro mucha de la vida de los salvadoreños. Pero Bukele se convirtió ya en un fenómeno de mucho estudio a nivel latinoamericano porque es muy ruidoso, hace mucho ruido y ciertamente representa un desafío tratar de entenderlo. Para mí, como periodista en El Salvador, ha sido un reto también tratar de entender quién es exactamente. En 2021, la revista Gato Pardo me encargó escribir un perfil sobre Bukele y descubrí que a pesar de vivir en El Salvador, a pesar de ser salvadoreño, lo conocía muy poco, o más bien
podía interpretarlo muy poco, no se entendía exactamente en qué lado del espectro político está, dónde está su pensamiento, a qué se debe su pensamiento. Entonces fue un reto escribir ese perfil y gracias a ese perfil, recientemente en Radio Ambulante, que es un podcast latinoamericano, espero que lo conozcan ustedes, me buscaron para hacer un trabajo en conjunto, un podcast sobre Bukele. Se llamó El Señor de los Sueños. Es un podcast serie de 6 capítulos en la que tratamos de explicar quién es este señor. Y yo, pues, quiero contarles un poco en estos 12 minutos que me quedan, quién es Bukele, o sea, cómo surgió. Ahora es muy fácil decir que Bukele se ubica en el lado derecho del espectro político, en la extrema derecha o en la derecha radical. Pero debemos acordarnos que Bukele surgió políticamente en la izquierda y no solo él, su familia también. Su padre es la segunda generación de inmigrantes palestinos que vinieron a Centroamérica a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Estamos hablando de 1905, 1910. Y bueno, instalaron aquí muchos negocios en el centro de la ciudad. Eh, y bueno, era una familia bastante grande. Armando Bukele, que es el papá de Nayib, era muy multifacético. Era empresario, también era filántropo. Y en algún momento, me parece que en Estados Unidos, él pues se convirtió al Islam, se convirtió en musulmán y fue un líder de la iglesia musulmana aquí en El Salvador. Fundó cerca de 4 mezquitas eh, y digamos que era muy reconocido por esto. Nayib Bukele es uno de los 9 hijos de Armando Bukele. Eh, Armando Bukele, el papá del presidente Bukele, tuvo 6 esposas. Algunas de ellas las tuvo, bueno, al mismo tiempo, porque la religión, el Islam, pues permite eso. Eh, y eso explica por qué tanta cantidad de hermanos también. Algunos de estos hermanos son vitales, son muy importantes ahora para el gobierno del presidente Bukele. No tienen cargos públicos oficiales, pero toman decisiones y son delegados del presidente para entablar reuniones no solo con empresarios o con diputados de otros países o congresistas, sino también con potencias como China, por ejemplo. El hermano más importante en términos políticos de Nayib es Karim, y Karim Bukele, él se encarga de las relaciones con China, que se abrieron precisamente la relación del gobierno salvadoreño con China, precisamente por el cambio de gobierno de republicano a demócrata en Estados Unidos. Eso lo podemos discutir más adelante. La familia de Bukele, él era de clase alta, digamos, Bukele es de la tercera generación de la familia Bukele en El Salvador. Eh, Podría decirse que eran clase alta, pero no estaban ni por cerca de ser de la élite. Eh, de hecho, la élite salvadoreña, la élite económica, veía a la familia Bukele con cierto desprecio, por decirlo así. Hay en El Salvador y en otros países seguramente mucho racismo de la élite europea contra la élite de los árabes, ¿no? Los libaneses, palestinos, eh, y eso todavía ahora es un poco visible, ahora la cosa ha cambiado un poco. Bukele estudió en un colegio bilingüe, aprendió a hablar inglés, y bueno, él heredó mucha fortuna de su familia. Eh, a la edad de 20 años, básicamente, él comenzó a dirigir algunos negocios familiares, entre ellos una discoteca juvenil bastante conocida.
pero también, y esto es muy importante, una agencia de publicidad. Y es en esta agencia de publicidad donde él entra a la política directamente. Hasta este momento su padre, Armando Bukele, que falleció hace 7 años por ahí, hasta ese momento su papá había estado muy cercano al FMLN, un partido que fue guerrilla, que peleó la guerra civil entre 1980 y 1992. Y Armando Bukele, sin ser militante, sin ser guerrillero, en realidad sí aportaba dinero a la guerrilla y se reunía en privado con líderes de la guerrilla. Eh, y Nayib, que era un pequeño niño en aquel momento, él no sufrió la guerra, él vivía en la capital, él vivía muy bien. Eh, Básicamente escuchó la guerra como un rumor lejano, no era algo tan cercano, porque la guerra se peleaba en áreas rurales. Pero sí, por la influencia de su padre, digamos, él digamos, comprendió parte de los dos mundos, la derecha empresarial, sus compañeros seguramente en el colegio, pues también eh, pertenecían a esta élite de derecha, pero por otro lado su padre se identificaba más con ideales de izquierda. Eh, entonces, cuando él tiene 20 años, Nayib Bukele comienza a dirigir la agencia de publicidad y comienza a dirigir las campañas electorales del FMLN. Y es ahí donde creo yo que él descubre, bueno, cómo se hace política y todos los trucos de marketing político que hay. Em, Pasaron 10 años entre los años 2000 y 2010 en los que él está trabajando y ganando algún dinero con su agencia de publicidad, trabajando para el FMLN, hasta que en 2011, por algún motivo, él decide, bueno, que ya va a lanzarse como candidato del FMLN. Y sobre eso en realidad hay mucho misterio, ¿no? Él ha explicado muy poco en realidad por qué decidió meterse. Hay algunas ideas muy básicas que él ha dicho, como que él quería transformar el país, pero nada muy concreto. Eh, Cuando él logra ser candidato, logra ser alcalde de un pequeño pueblito de, que rodea la capital, él comienza a verse muy distinto del resto de políticos, porque es joven, porque sabe hablar inglés, pero además porque la izquierda aquí en El Salvador, representada en el FMLN, tenía cierto estilo. Sí, sus candidatos eran viejos o hablaban de cierta manera, con ciertos ideales, muy al estilo cubano, muy al estilo de Chávez, pero Bukele se distanciaba mucho de eso y parecía alguien mucho más sofisticado. Eh, era un pequeño pueblito, Nuevo Cuscatlán se llama este primer lugar donde él gobernó. Eh, y bueno, después de eso, eh, él comienza a ya construir su carrera política y decide lanzarse para ser el alcalde de la capital de San Salvador, ¿no? Eh, y es aquí donde, digamos, da un salto grande, eh, porque se considera aquí en El Salvador que quien llega a ser alcalde de San Salvador logra ser luego presidente. Y así ha sido históricamente en muchos tiempos. En aquel momento, él consigue algunos asesores, son dos costarricenses, Esteban Porras y Danilo Morales. Son dos costarricenses que le ayudan en sus inicios y que le ayudan a utilizar las redes sociales, básicamente. Pero estos asesores, y aquí es algo interesante, también asesoraban en aquel momento a candidatos socialdemócratas de Costa Rica o candidatos de izquierda en Nicaragua. Bueno, uno de ellos asesoró a Daniel Ortega, de hecho, cuando perdió contra el Nordo alemán. Estamos hablando a mediados sí, de la década de los 2000,
y también estaban asesorando a candidatos de derecha en Guatemala, como Otto Pérez. Entonces, Bukele en ese momento, pues siguen bajo la ola del FMLN, gana la capital, pero ahí comienzan a aparecer personajes de la derecha. Y esto es importante porque creo que tiene que ver con las luchas que plantea Bukele desde el inicio, que es Bukele reconoce cuáles son los temas que polarizan a una sociedad. Entonces él sabía que tenía que tener vasos comunicantes tanto con la izquierda, con la derecha, en El Salvador. Entonces empiezan a aparecer algunos operadores políticos que trabajan para él, que ahora tienen alguna importancia en el gobierno de Nayib. En 2017, Bukele logra ser expulsado del FMLN. Y digo que logra ser expulsado porque en realidad él quería adueñarse del FMLN, quería cambiar el estilo del FMLN y quería ser como su máximo líder, pero el FMLN se le resistió bastante. Entonces, es un poco complicado explicar, pero las reglas electorales le exigían a él que si quería ser candidato presidencial, tendría que ser expulsado de un partido, porque no puede él salirse e inscribirse en otro partido, tiene que ser expulsado. Logra la expulsión, se pelea con el FMLN y es ahí cuando comienza su tránsito más claro hacia la derecha. De hecho, para competir en 2019 se inscribió en un partido de derecha no tradicional, es una derecha populista que surgió de la derecha tradicional salvadoreña. Es un hijo de la derecha tradicional que se llama Gana. Es un partido muy corrupto, pero Bukele se inscribió ahí y parece que él lo hizo porque él dice, su versión oficial es que él tuvo que competir ahí porque no tenía otra opción, pero en realidad yo creo que era parte de un plan tomando en cuenta cambios incluso a nivel internacional, como en Estados Unidos, ¿no? Que con esto voy terminando. En Estados Unidos, ustedes saben, comenzó a gobernar Donald Trump en 2017 y yo creo que él y sus asesores reconocen ese cambio, digamos, de un aliado tan importante como Estados Unidos. Estados Unidos tiene una enorme influencia aquí en El Salvador. Y él reconoce eso y ya comienza como a mostrarse un poco más inclinado hacia la derecha. Pero voy terminando, se me acabó el tiempo, pero quiero decir que Bukele llegó a la presidencia en 2019 con un discurso de alguien demócrata a favor de la transparencia, a favor de la población LGBTI, a favor del aborto en algunos casos, pero conforme ha ido pasando el tiempo, él ya renunció a todo ello. Yo siempre he dicho que él tiene un grave problema va a tener un problema de identidad, en el sentido, él nunca ha sido él, sino que él ha sido lo que dicen los números, lo que dicen las encuestas. Eh, y ha demostrado ser ultra pragmático, además. O sea, él cuando ganó, la noche que ganó la presidencia, dijo que la posguerra de El Salvador había terminado y que comenzaba una nueva era. Eh, y yo creo que esa nueva era es parte de ser un camaleón. Él no tiene una identidad ideológica muy definida. Ahora, bueno, se suele decir que quien dice que no tiene ideología es más de derecha. Yo creo que este es el caso del presidente Bukele. Eh, con esto termino para respetar el tiempo y ojalá pues podamos conversar de más temas más adelante. Muito obrigado, Gabriel. Esta introdução ao personagem, quem é Bukele, já traz muitos temas bastante interessantes para nosso debate depois.
Seguimos agora com a apresentação de Manuel e retornamos depois, seguramente teremos várias perguntas para continuar. Manuel, por favor. Hola, gracias Gabriel, gracias a todos por la invitación. Gabriel nos dejó en, digamos, junio de 2019, que es cuando Bukele se convierte en presidente. Yo me quiero saltar a marzo de 2022 y después podemos hablar de qué pasó en esos años. Como creo que muchos sabemos, marzo de 2022 es donde, digamos, comienza lo que creo que todos conocemos como el modelo Bukele, ¿no? Es cuando Bukele le declara guerra abierta a las pandillas y se convierte, suceden dos cosas importantes, ¿no? Se convierte, digamos, en un fenómeno regional, pero además esa decisión, ese modelo de seguridad es lo que lo termina, desde mi punto de vista, lo que lo termina de alinear más con la derecha internacional que cualquier otra cosa. Entonces, brevemente, quiero decir algunos puntos sobre este modelo Bukele y particularmente desde un punto de vista, digamos, de política comparada. El punto de partida es el siguiente. Bukele, obviamente, todos lo sabemos, no es el primer presidente de América Latina, ni siquiera es el primer presidente de El Salvador en declararle guerra abierta a los grupos criminales, en adoptar políticas de mano dura que se venden como políticas muy represivas. Entonces, si hay algo que se llama modelo Bukele, vale la pena pensar, ok, ¿qué tiene de distinto este modelo Bukele? Podríamos observar varias cosas. Yo quisiera mencionar dos. La primera es la intensidad y la extensión de las medidas. Ahora, esto lo podríamos medir de varias formas, ¿no? El número de arrestos, la arbitrariedad de muchos de los arrestos, grupo de reformas legales que se han ido pasando para aumentar penas, para reducir estándares probatorios y además cómo todo esto se ha venido sosteniendo en el tiempo, ¿no? Ya estamos a 2 años. Yo no conozco, y me pueden corregir si estoy equivocado, yo no conozco ningún otro caso en América Latina donde se haya sostenido una política represiva tan intensa y tan multidimensional por tanto tiempo. Ya vamos a hablar de qué implica eso. Pero eso es lo primero, la intensidad y la extensión. Aún en los casos emblemáticos, ¿no? Cuando pensamos en México en los 2000, no se compara en la intensidad y en la extensión de estas medidas. Lo segundo, y esto a veces resulta un poco más difícil explicarlo, así que ténganme paciencia, pero es la aparente efectividad de las medidas. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Y las medidas represivas de seguridad casi siempre, históricamente casi siempre producen más violencia criminal, no menos. Esto es por varias razones y las razones varían en distintos casos, pero por lo general, primero porque los grupos contraatacan, ¿no? Contraatacan para defenderse y además contraatacan para presionar al Estado de desistir de estas políticas represivas. Segundo, en muchos casos, al verse amenazados, ha habido muerte, los grupos criminales se adaptan, logran mejorar su capacidad de articulación y de ejercer violencia, se diversifican, invierten en alianzas. Es por eso que prácticamente todos los experimentos manoduristas en América Latina han fracasado. Ha salido el tiro por la culata. Entonces, tenemos por un lado la intensidad y la extensión del modelo y además digamos, rompecabezas de por qué estos grupos criminales no siguieron el guión o el patrón que hemos visto en tantos lugares de América Latina. Yo propongo que estas dos idiosincrasias del modelo tienen que ver con dos condiciones importantes.
y entender esas condiciones es importante para entender hasta qué medida esto puede llegar a ser un modelo que se vende y que se aplica en la región. La primera, quizás esta es la más evidente, la más obvia, pero es importante decirla. La primera es la concentración total del poder institucional y legal de El Salvador. Hay una narrativa errónea, ¿no?, entre los que leen casualmente El Salvador, que dice, Nayib Bukele tuvo éxito luchando contra las pandillas, eso le dio popularidad y utilizó esa popularidad para llevarse encima la democracia. En realidad fue al revés, ¿no? Antes de marzo de 2022, ya para noviembre, diciembre de 2021, Bukele y el bukelismo habían logrado hacerse de prácticamente todos los instrumentos de rendición de cuenta, todos los instrumentos legales, todos los instrumentos políticos de El Salvador, utilizando la popularidad del presidente. Entonces, esto es crítico porque imaginémonos cómo se hubiera visto el modelo Bukele en un sistema con contrapesos mínimos, ¿no? Si se hubiera tratado, digamos, de un Congreso mínimamente autónomo, el Ejecutivo hubiera tenido que entrar en un proceso de negociación. Si se hubiera tratado de cortes mínimamente autónomas, no me queda duda que casi cualquier corte en América Latina le hubiera puesto parámetros más estrechos al modelo Bukele. Si se hubiera tratado de otros mecanismos de rendición de cuenta mínimamente autónomos, los fiscales hubieran investigado, los defensores de derechos humanos hubieran investigado, y todo esto hubiera llevado a un modelo mucho más escueto. Entonces, a la hora de entender la extensión y la intensidad del modelo, ese es el factor crítico. Regreso a eso en un momento. La segunda condición tiene mucho que ver con esta idea de por qué las pandillas no lucharon de vuelta, ¿no? Acá hay varios debates muy interesantes que podemos tener. Yo les comparto mi perspectiva. Mi interpretación es que Bukele logra interrumpir esta cadena de reacción en buena parte por lo que vino antes de la guerra contra las pandillas. Es lo que nos saltamos entre lo que dijo Gabriel y lo que estoy diciendo yo. De hecho, antes de llegar a la presidencia, Bukele tuvo un proceso de negociación, de diálogo y de pacto con los grupos criminales. Sin entrar en mucho detalle para que no se me acabe el tiempo, la idea prácticamente era: te doy beneficios y tú te aseguras que la violencia esté contenida, ¿no? Ahora, esto tuvo por lo menos 3 efectos importantes que creo que ayudan a entender por qué no se dio la cadena de reacción en El Salvador. La primera es que el pacto condujo a las pandillas a experimentar ciertos cambios internos en su organización que, a mi parecer, disminuyeron su capacidad de reacción una vez se encontraron en guerra. Y esto fue algo muy propio del pacto. Después podemos hablar más en detalle de eso. Eso es lo primero. Lo segundo es que, de todas formas, me parece que aún si ignoramos esos cambios que sucedieron en las pandillas como resultado de las negociaciones, me da la impresión que, de todas formas, este proceso de negociación le enseñó a las pandillas acerca de un guión que terminó siendo su talón de Aquiles, ¿no? En 2 ocasiones, antes de marzo de 2022, en 2 ocasiones, estas pandillas cometieron matanzas muy parecidas a la matanza que finalmente resulta en el régimen de excepción. Ahora, en esas 2 ocasiones, el gobierno siguió un guión muy parecido en esas 2 primeras ocasiones, ¿no? Las pandillas desatan una ola de violencia, sale Bukele en Twitter, sale el gobierno diciendo: guerra a las pandillas, los vamos a castigar. Siguen, digamos, entre 24 y 48 horas
de aparente represión, particularmente en los centros penales, pero se levanta, digamos, esta respuesta muy pública, muy mediática, y a las 48, 72 horas, todo regresa a la normalidad. Siempre y cuando las pandillas, como no lo hicieron en esos dos momentos, no contraataquen, ¿no? Y no lancen una espiral de violencia. Entonces, no había razón para pensar que en marzo de 2022, cuando las pandillas vuelven a desatar una ola de violencia, tenían todas las razones para pensar, bueno, ya sabemos cómo es el guión. No hay que contraatacar, esperémonos 24, 48 horas y esto va a regresar a la normalidad. Lo último que logra este proceso de negociación es que le compra tiempo al gobierno de invertir en su, digamos, en su capacidad coercitiva. No tener que luchar activamente contra las pandillas, por lo menos no como lo hubieras hecho si no tuvieras un pacto, no tener que hacer eso por 2 años prácticamente. Eso te permite redirigir de recursos y a tener una estrategia distinta para construir un poco de la capacidad coercitiva que necesitas ya en el momento de declarar la guerra para, digamos, dar un golpe bastante fuerte muy rápido. Entonces, esa es mi lectura de esta segunda condición, de por qué no hubo una reacción. Claramente hay otros factores, creo que es algo que podemos debatir. Pero en resumen, me parecen que esas dos condiciones son críticas, aunque no estén de acuerdo con mi interpretación particular de por qué no hubo reacción, ¿no? Las dos condiciones son tener prácticamente una capacidad de articulación dentro del gobierno esencialmente sin límites y sin contrapesos, y número dos, encontrar la manera de interrumpir esta secuencia de reacción que suele desmoronar a las políticas de mano dura. Ahora, estas dos cosas nos dicen muchísimo de qué tan factible es que esto realmente sea un modelo para América Latina. No solo en el sentido de a mucha gente le parece un modelo bonito, para bien o para mal, sino realmente ya a la hora de incidir que sea un modelo. Me parece que si pensamos en esta primera condición, ¿no? Lograr ese poder de articulación, es realmente muy difícil, es muy complicado. Hay dos vías. Bueno, hay una primera vía que creo que nos hará reír a muchos, ¿no? La primera vía es tener un político magistral que tenga la capacidad de crear acuerdos absolutamente épicos alrededor de estas políticas y que así logre, digamos, evitar estos puntos de venta. La segunda es realmente el camino Bukele, ¿no? Es tomarte las instituciones, entender que eso es un requisito para implementar este modelo. Eso tiene dos problemas. Primero, claramente un problema para la democracia y la institucionalidad. Pero más allá, hacer esto no siempre es tan sencillo, ¿no? Asumiendo que muchos de los que nos acompañan conocen íntimamente el caso brasileño, creo que sabemos que tomarte un sistema democrático no es tan fácil como parece. La tercera alternativa para lograr esa condición es tener un momento de crisis aguda. Creo que eso es un poco lo que está sucediendo en Ecuador, o lo que ha sucedido en Ecuador en los últimos meses. Esas crisis son extraordinarias. No me parece que, con algunas excepciones muy específicas, muy pocos países de la región me parecen candidatos para tener una crisis de ese tipo. Yéndonos a la segunda condición, ¿no? Que es cómo interrumpir esa secuencia de reacción. Esto, de hecho, me parece aún más difícil, ¿no? Una alternativa es tratar de ingresar en un proceso de negociación, como lo hizo Bukele. Eso, a su vez, requiere de un montón de condiciones muy particulares del caso salvadoreño. Me cuesta imaginarme, estoy repasando en mi mente los países latinoamericanos donde hay grupos criminales de alta incidencia y no me parece que en ninguno de los casos se repliquen esas condiciones.
aunque podría estar equivocado. La segunda alternativa es esencialmente lograr un aparato coercitivo tan fuerte que los grupos criminales ni siquiera tengan la oportunidad de responder. Esto también me parece inverosímil en la región, ¿no? El salto cualitativo que tendrían que dar, digamos, las fuerzas policiales, las fuerzas militares, aún en los países de la región donde están más desarrollados, es increíblemente alto. Entonces, y aquí cierro. Por un lado, me parece claro que a un nivel, digamos, de idearios, obviamente este modelo Bukele ha tenido un impacto muy fuerte. No se puede olvidar que hay varias encuestas donde muestran que el excelentísimo presidente de El Salvador es más popular que el Papa en muchos países de América Latina, ¿no? A un nivel de ideas, ha tenido un impacto de difusión muy fuerte. Ya a un nivel tangible de políticas públicas, dos cosas. Me parece muy difícil implementar este modelo y me parece que intentar implementarlo puede conllevar una serie de catástrofes menores y mayores para los países que intenten hacerlo. Y quizás el mejor ejemplo de esto es en estos momentos Honduras, que igual podemos discutir más adelante. Entonces, me quedo acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Uma análise muito interessante sobre essas condições, talvez sim, muito particulares. Claro, a mala notícia para, né, a questão de El Salvador em si, a situação doméstica, mas se de fato, né, como modelo está mais em ideário que em la capacidade de implementação, talvez seja algo melhor em termos também da capacidade da região de Salvador, El Salvador lidar com a questão, né? Que não se alastre, assim como se disse, né? Toda esta política de repressão, mas vamos seguramente retornar com estas questões também, as perguntas. Passamos a palavra agora a Tiago. Muy bueno, bien. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, voy a hablar acá en español. Quedamos antes que hablar en español para facilitar un poco la conversación entre nosotros y una coherencia del evento. Y entonces, bueno, es un gusto enorme. Me gustaría dar gracias a Andrea, a Víctor por la invitación. Un saludo también a Mónica Herz, que es la coordinadora general del grupo de Mudral. Y un gusto escuchar a los colegas salvadoreños, Gabriel y Manuel, por esa explicación y análisis muy interesantes y que yo puedo aportar desde Brasil, ¿no? Yo creo que puedo aportar algo de un análisis más estructural, sistémico y para añadir algo, para completar algo, sumar algo a los análisis muy precisos que hicieron los colegas salvadoreños. Y yo empezaría dialogando con Manuel una cuestión que fue súper interesante y que me hizo pensar también algunas cosas que yo había preparado. Bueno, Manuel dijo que no se acordaba, que era difícil pensar en un gobierno que pudiera sostener por tanto tiempo una política represiva como la de Bukele, con tanta intensidad. Y de verdad, en tiempos o en gobiernos o regímenes presuntamente democráticos, no se puede pensar algo así, ¿no? Si nosotros en América Latina, y tenemos desafortunadamente muchos ejemplos de periodos de mucha violencia y represión sostenida, fueron siempre regímenes de excepción, dictaduras, ¿no? Como la dictadura brasileña, la dictadura chilena, la dictadura uruguaya, la dictadura argentina y bueno, ¿no? Los periodos de la Guerra Sucia en México y otros tantos también en Centroamérica. Bueno, entonces un gobierno presuntamente democrático no puede
es muy complicado, muy difícil que sea posible sostener por tanto tiempo una política de excepción y de represión como la que sostiene el gobierno Bukele. Y esto me lleva a la reflexión que Manuel trajo sobre el control que Bukele estableció sobre el sistema político y los poderes constitucionales en El Salvador, que como creo que Manuel también puso de una manera muy correcta, antecedió la declaración del estado de excepción en marzo de 2022. O sea, las condiciones previas fueron de control del sistema constitucional, de las cortes y del poder legislativo, y entonces no es una democracia. No es una democracia. Bueno, entonces ahí sí se explica por qué se puede sostener por tanto tiempo, porque solo no democracias pueden sostener periodos tan grandes de estado de excepción. Entonces creo que ahí es bueno aclarar que estamos tratando de un gobierno que no es una democracia. Puede tener la apariencia de democracia, pero no es una democracia, ¿no? Entonces eso es importante para entender por qué el punitivismo extremado es algo que regímenes dictatoriales pueden seguir con más facilidad, aunque con la apariencia contemporánea sea una apariencia contemporánea diferente, digamos, ¿no? De las dictaduras de los 60, 70, ¿no? Y eso tiene que ver con la derecha radical, que es el tema de Mudral, que no tiene la misma cara que tenía o que solía tener, que es la extrema derecha o la ultraderecha contemporánea, que tiene algunos rasgos institucionales distintos, y el populismo punitivista creo que es uno de esos rasgos que está presente en todos lados, de Trump a Bolsonaro, a Noboa, a Bukele y a Milei, ¿no? Entonces, el tema del ultrapunitivismo es una de las columnas sistémicas, y ahí mi aporte analítico es sistémica a la derecha radical en todos lados. Estamos hablando de las Américas, entonces aquí nosotros podemos ver. Y la otra cosa, pensando también un poco con Manuel, para la segunda cuestión, ¿por qué no reaccionaron, ¿no? Los grupos, las pandillas, la Mara Salvatrucha, el Barrio 18, ¿por qué que no reaccionaron? Manuel puso algunas hipótesis muy buenas, y yo, para pensar junto con él y con nosotros, sumaría una otra, añadiría una otra, que es quizás la capacidad de reacción de estos grupos no sea tan grande como dice el gobierno Bukele. O sea, quizás estas pandillas no sean tan poderosas o tan terroristas como dice el gobierno Bukele. O sea, no es posible comparar, ¿no? Las pandillas salvadoreñas con los cárteles mexicanos o con el primer comando de la capital en Brasil, ¿no? O algunos grupos, las bandas criminales colombianas y otros muchos ejemplos, ¿no? O sea, o el Tren de Aragua de Venezuela y otros ejemplos también. O sea, estoy diciendo que quizás una cuarta, creo, posibilidad explicativa para añadir a las tres otras que Manuel propuso, sería que hay una sobrevaloración discursiva de la peligrosidad del poder de la amenaza de las pandillas, y que eso hace parte de la construcción de un discurso ultrapunitivista que clasifica o que califica de terrorista pandillas, y nosotros sabemos que la calificación de terrorista abre como posibilidades represivas en todos los países, en un país con una historia de guerra civil, y es importante que acordarnos que las pandillas son entendidas como terroristas. No es Bukele que inventó esto, eso viene desde 2016, 17, ¿no? De esa calificación como terrorista. Esto abre desde un punto de vista de securitización, si queramos, o sea, como un discurso, como un acto discursivo que permite casi todo, incluso con soporte y con apoyo de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, algo parecido hizo Uribe en Colombia, por ejemplo, en los años 2000, ¿no? Y esto es un acto, digamos, más o menos previsible de gobiernos que quieren lanzar grandes guerras
Eso hizo Calderón también en México un poco después de Uribe. O sea, la calificación de terrorista es semejante a lo que durante la Guerra Fría en América Latina decían, bueno, el comunismo, ¿no? O sea, libera todo para el Estado hacer en términos represivos. Entonces es una cosa importante. Eso se suma. Terrorismo y crimen organizado, que son contemporáneamente las dos más grandes iniciativas o dos más grandes justificaciones para se declarar una guerra frontal a una parte de la población de un país. Entonces se acepta. Y hay que decirlo porque es muy popular, ¿no? Bukele fue ahora reelegido de nuevo con casi el 84% de los votos. O sea, es muy popular este discurso del populismo punitivista. Entonces la gente entiende que las situaciones de crisis aguda que viven, o sea, de crisis socioeconómica, de crisis de oportunidades, etcétera, no es culpa de nada estructural, no es culpa del neoliberalismo, no es culpa de los legados coloniales, de los legados racistas, patriarcales, no es culpa de las élites tradicionales, sino es culpa del crimen organizado. Entonces, esto es muy poderoso en términos de una desviación del análisis hacia las causas verdaderas de las crisis que nuestras sociedades enfrentan, pero es algo muy fácil, es un peligro que es muy fácil de entender, porque ya hay una conexión previa en las poblaciones latinoamericanas para el peligro del gran enemigo interno que vive entre nosotros y que es la causa de todos los males, ¿no? Entonces, esta explicación suena a la gente, o sea, es simple, ¿no? Es una explicación fácil y que la gente compra con mucha facilidad porque de verdad la gente está sufriendo y este sufrimiento recibe una explicación de personas oportunistas políticos como Bukele que saben muy bien manobrear, ¿no? Manipular la opinión pública porque saben que la opinión pública se orienta por valores como estos, del punitivismo, por ejemplo. Es algo que está en nuestra cultura, la cultura del castigo, la cultura latinoamericana está marcada por el tema de la punición como una solución mágica y general para todos los problemas, ¿no? Entonces, así se maneja muy bien. Y después, para completar este diálogo, y quisiera aportar algo también, creo que el modelo salvadoreño, claro, como dijeron muy bien los colegas, no es exportable por muchas razones, ¿no? Las diferencias entre los países, las sociedades, los sistemas políticos y todo. El tema también de la diferencia de los grupos criminales, como Manuel dijo muy bien, pero también porque sería presuponer la posibilidad, como en El Salvador, que el casi 2%, a veces 1,3, 4% de la población pudiera estar en la cárcel, ¿no? Eso significaría, por ejemplo, dos países que ahora recién están alegres con la idea de eh, proponer modelos propios a la Bukele, ¿no? Milei en Argentina con la crisis en Rosario, por ejemplo, la crisis de seguridad en Rosario, y Noboa con el estado de conflictividad interno en Ecuador. Bueno, en Argentina eso significaría, por ejemplo, ¿no? Que si fuera un modelo similar fuese impuesto, que 460.000 personas en Argentina estarían en la cárcel, ¿no? Eso implicaría que en Ecuador 170.000 personas en el país estuvieran en la cárcel y en Brasil 2 millones de personas estarían en la cárcel. O sea, es imposible en términos materiales, ¿no? Porque es 1% de la población general, o sea, para mantener en términos proporcionales. Otro lado, no, otra cuestión, en Argentina, eso me pareció muy claro, yo creo que el modelo no es exportable en sí, materialmente, pero es exportable a nivel discursivo. Y es eso que interesa como impacto para nosotros en otros países de América Latina. No interesa que sea realizable o no, porque no es realizable.
Lo importante es que la gente crea que sea realizable, ¿no? Eso que es importante. Y ahí sí parece que hay espacio en nuestros países para que la gente crea que es realizable. Y eso me parece, por esto digo, de una manera un poco provocativa, que El Salvador hoy es un showroom, es un espacio de exposición del punitivismo en América Latina y más precisamente es un showroom de la privatización del sistema carcelario en América Latina. ¿Y por qué digo esto? Tomemos el caso de Argentina. Rosario, una crisis de seguridad, Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dicen, bueno, necesitamos hacer algo como Bukele acá en Argentina para controlar el crimen organizado. Sigamos el raciocinio. Si es para presentar o para imponer un modelo parecido, eso significaría un sistema de grandes cárceles, ¿no? Para poner como 460.000 personas de la población argentina de 46 millones en la cárcel. ¿Ok? Entonces, sigamos el raciocinio. La cantidad de nuevas construcciones y de aporte financiero, o sea, de presupuesto para mantener un sistema así. El gobierno ultraliberal, libertario de Milei, bueno, no se puede gastar, el Estado no puede, ¿no? Con este costo. ¿Cuál es la solución o la solución lógica para este problema? Privatizar, ¿no? Entonces es una manera de generar el problema, proponer una solución y ante una política libertaria, ultraliberal, bueno, necesitamos de cárceles, pero no del Estado, entonces si no es del Estado, es de la iniciativa privada, ¿no? Entonces, El Salvador, la verdad es que no interesa. Si es posible o no es posible. Porque yo creo que estos políticos como Milei y Patricia Bullrich saben que no es posible, ¿eh? Pero lo que interesa es que la gente cree que sea. Y esto ya está preparado, el terreno ya está preparado para que la gente en Brasil, en Ecuador, en México, en Argentina, en Chile, en todos lados, crean que sí es posible. Y en gobiernos de derecha, y lo peor es que en gobiernos supuestamente progresistas, como en Brasil, por ejemplo, donde no hay ningún cambio significativo, al contrario, en gobierno Lula sobre las políticas carcelarias. Incluso hay muchas posibilidades de revés y de caminar hacia atrás si seguimos el primer año del gobierno Lula y lo que hicieron el Ministerio de Justicia y la Policía Federal, por ejemplo, para combatir el crimen organizado. O sea, la misma lógica punitivista, etc. Y aquí también en Brasil se habla mucho de la privatización de presidios. Entonces, para ir terminando, yo creo que el problema es, para pensar en términos sistémicos en América Latina, El Salvador es una demostración. El Salvador es una feria de exposición, en el peor de los sentidos, de lo que se puede ser del sistema punitivista privatizado, ¿no? O sea, no que esté allá, pero en otros lados esto implicaría una privatización. ¿Por qué? Porque vienen caminando junto con un discurso neoliberal. Entonces, si hay punitivismo más neoliberalismo, eso significa privatización del sistema penal, ¿no? Porque no hay otra solución. Si hay mucho punitivismo, super mano dura, sin aportes públicos, eso significa privatización. Yo creo que ahí es algo más profundo, es algo más estructural que camina por abajo de todo este sistema que estamos viendo y cuando discutimos El Salvador. Lo que está por abajo es el tema de cómo seguir creciendo o agrandando el sistema punitivo penal en nuestras sociedades. Eso significa privatizar el sistema carcelario, privatizar cada vez más el aporte de recursos y de presupuesto para comprar armas, para militarizar el sistema policíaco en nuestros países, o sea, agrandar la capacidad reactiva, la capacidad de represión, siempre en términos de un peligro muy grande que está siempre a punto de estallar o que ya estalló, es una crisis ya presente, y creo que el gobierno Bukele sirve como un ejemplo miniatura, ¿no? Miniatura
de lo que quieren gobiernos de otros países mucho más grandes y más complejos en términos de combate al crimen organizado. Entonces, para terminar, es muy triste decirlo, pero el caso de El Salvador, que es una tragedia humanitaria, es una tragedia en términos de derechos humanos, no interesa a nadie de los gobiernos de ultraderecha o semiprogresista de América Latina en su problema como un problema en sí mismo, sino interesa como la capacidad discursiva que ya está lista para ser comprada en nuestras sociedades a nivel general en América Latina, del modo de proponer una solución, entre comillas, que no es una solución, sino que moviliza muchos intereses privados, muchos intereses públicos también, porque el punitivismo populista es un arma muy poderoso para la elección de gobiernos y para mantener gobiernos en el poder, eh, independiente de los colores ideológicos más tradicionales, porque estamos ante una situación que ya es súper conocida y analizada, de una crisis brutal del sistema político en nuestros países y una crisis ideológica tremenda y que abre espacio para el populismo punitivista de la derecha radical, como Bukele, como Bolsonaro, como Milei y como tantos otros, que en el poder o no están vivos y siempre con la posibilidad o ante la posibilidad de volver a los gobiernos nacionales. Bueno, eso era un poco lo que quería aportar para la discusión desde un punto de vista más estructural, comparando con otros lados y con esa lógica, que me parece la lógica intrínseca del proceso a nivel continental. Gracias. Muchas gracias, Tiago, por tus colocaciones también bastante provocantes. Que llama atención para esta característica cuando se piensa en plano global de la derecha radical, de la extrema derecha, que es una característica de América Latina de la combinación, ¿no?, de este autoritarismo, conservadorismo con la cuestión del neoliberalismo, que no es siempre en todas las regiones, mas aquí así que llama atención para este aspecto de las consequências ou como que algumas dessas políticas necessitam de engajamento, né, que aqui insinua que sim, né, uma certa aliança com o capital privado, que não necessariamente é exportável o modelo, mas sim algumas partes dele, não? Como, por exemplo, a privatização dos cárceres e tudo mais. Bien, tenemos, pelo que eu compreendi, Victor, teremos bastante perguntas, assim passo a palavra a Victor, que trará as perguntas e suas perguntas também para uma segunda rodada e, quizá, talvez uma última depois, a ver como andamos com o tempo. Victor, por favor. Bueno, vamos a empezar con las preguntas que recibimos en el chat por YouTube para quedar más fácil. La primera pregunta es de Milena Lutiula, que es una de nuestras investigadoras de Mudral. Ella pregunta a todos cómo es la relación de Bukele con el conflicto entre Israel y Hamas. ¿Influye de algún modo su origen palestino y su postura? Gabriel, si quieres empezar a responder. Sí, a mí me parece que Bukele se ha visto forzado a pronunciarse sobre este conflicto por su origen palestino, por su ascendencia palestina. Estratégicamente, cuando estalló la última gran crisis de violencia en octubre del año pasado, él fue muy rápido, tuiteó algo, él ocupa mucho Twitter, ahora X, la red social, y él muy hábilmente se ubicó en una postura donde no tomó posición ni a favor de Israel ni a favor de Palestina, sino que atacó a Hamas. Dijo que, publicó un tuit algo así como diciendo que lo mejor que le puede pasar a Palestina es deshacerse de Hamas para permitir que solo los buenos palestinos pues prosperen y hagan los cambios. Es decir, se pronunció sin pronunciarse. Y eso es muy típico de la comunicación de Bukele, que es muy ruidoso y siempre trata de abonar a su propio molino, como decimos que llevar agua para su propio molino es buscar su propio interés. No ha mostrado en realidad una postura crítica, una postura política
quizás como sí lo mostraba su padre, Armando Bukele, que tampoco era pro-palestino, al contrario, tenía buenos lazos con la comunidad judía. Uno de los grandes amigos del papá de Bukele es uno de los líderes israelitas aquí en el país. Eh, y bueno, a Bukele como que ya ese conflicto trata de no meterse en complicaciones. Y como digo, me pareció muy habilidoso de su parte la manera en cómo él se pronunció, eh, sin realidad, en realidad mostrar una postura crítica. Y esto principalmente porque tiene relaciones comerciales con empresas de Israel en materia de seguridad actualmente. Hay empresas y personajes muy importantes de la comunidad israelí que tienen negocios importantes. Hay amigos personales de él con los que ha entablado negociaciones y les ha ofrecido contratos en diversos momentos. Él fue de visita a Israel, a Jerusalén en algunos momentos, fue criticado por eso, por la comunidad palestina, pero él salió en aquel momento, estamos hablando 2017, 2018, a decir que bueno, que hay que entablar puentes con todo el mundo. Eh, yo solo quiero abonar un poco a lo que mencionaba Tiago recientemente, que es que estoy de acuerdo, bueno, Manuel lo decía, hay cosas con las cuales no se puede, por las cuales el modelo no se puede eh, trasladar automáticamente. Uno es el tamaño, porque El Salvador tiene el tamaño del estado de Sergipe, del estado de Cerviche, y tiene la población de Sergipe y la población de Río de Janeiro, por ejemplo. Es un microcosmos en realidad. eh, la pobla- Así como Bukele hizo con Nuevo Cuscatlán, la primera ciudad que él gobernó, que tenía como 10.000 habitantes, ese ejemplo él ocupó para ganar San Salvador. Y decía que lo que había hecho en ese pequeño pueblo lo iba a hacer en San Salvador. Y bueno, ahora básicamente él está tratando de demostrar que lo que se hace en El Salvador es posible en otros países, pero además de eso también tiene que ver con que no hay oposición aquí en El Salvador, no hay democracia. Algo como el Bitcoin aquí, por ejemplo, tampoco se hubiera podido implementar en un Estado de Derecho auténtico. Y parte de lo que mencionaba Manuel, que las pandillas no respondieron, eh, creo que se debe también, en primer lugar, porque en realidad la guerra nunca fue contra el Estado abiertamente, sino que era una guerra entre ellas. Eh, y sí, claro que hubo amenazas contra diputados, intentos de asesinato contra funcionarios, y a partir de 2015 se armó una guerra contra soldados y militares, pero la gran parte de la historia de las pandillas no fue una guerra de las pandillas contra el Estado, sino una guerra entre ellos. Solo para abonar al debate. Manuel. Un punto muy breve, la pregunta sobre Hamas. En este pronunciamiento que menciona Gabriel, concuerdo con Gabriel, pero además Bukele hace algo muy interesante. Compara explícitamente a Hamas con la Mara Salvatrucha. Esto es interesante por varias razones. Una razón relevante para esta conversación es que eh, no ha sido realmente hasta en los últimos meses, yo diría quizás en los últimos 6, 8 meses, en el que Bukele realmente se ha dedicado explícitamente a vender su modelo, ¿no? Este comunicado sobre Hamas, hace un par de días cuando Haití colapsa, ¿no? Bukele tuitea, nosotros lo arreglamos, solo necesitamos el apoyo del Consejo de Seguridad. Eh, Hace un par de meses, ¿no? Lo vemos en Estados Unidos, en CPAC, vendiendo el modelo explícitamente como una alternativa para Estados Unidos. Entonces, esto representa un giro que a mí me parece interesante. La proyección del modelo ha estado por este papel activo de Bukele, digamos, ya en meterse en situaciones particulares de otros países, a decir, este modelo funciona, este modelo los puede inspirar. Sí me parece un giro cualitativo que puede irle dando forma a estas preguntas, ¿no? De cómo se relaciona con el resto de la región. Tiago, ¿quieres decir algo sobre Israel y Hamas? No, Víctor, creo que, claro,
Nuestros colegas saben muy bien, mucho mejor que yo, ya aportaron todo. Yo esperaría, creo, otras preguntas que tienen más que ver con elementos más estructurales de todo. Yo veo tres ahí más adelante que me pronuncio. Bueno, entonces seguimos. Gabriel, tenemos una otra pregunta a ti de Luisa Arruda, que también es una de nuestras investigadoras. Ella pregunta sobre el facto de Centroamérica y el Caribe estar gobernados por múltiples corrientes políticas y cómo Bukele se relaciona con sus vecinos, si hay una relación más pragmática o si hay una conexión más ideológica, de hecho de una conexión mejor con países más gobernados a la derecha o algo así. Sí, muy interesante porque Bukele antes de ser presidente, él opinaba sobre todo el mundo, sobre lo que ocurría en Brasil, sobre lo que ocurría en Estados Unidos, sobre lo que ocurría en México. Opinaba mucho. Ahora que es parte de las características de los gobiernos de ultraderecha, hay una agenda muy nacionalista, antiglobalista, en la que intenta no opinar sobre los demás. Yo creo que eso es un giro notorio. De hecho, ha eliminado tweets, ha eliminado publicaciones en redes sociales donde él se comprometía con algunas posturas u otras. Hay algo que eh, demuestra el pragmatismo de Bukele y su habilidad de comunicación. Él, cuando intentaba ser alcalde de San Salvador, me parece, eh, y quería como ser vocero de una nueva izquierda, él habló de algunos lugares en el mundo en el que se supone que no había derecha. Él llegó a ese, o sea, esa, no sé, es una frase ridícula, pero dijo que no había izquierda en algunas regiones de Estados Unidos, como por ejemplo el sur y las costas, eh, donde solo hay, eh, perdón, donde solo habían empresarios de izquierda. Y también mencionó que en Brasil no había derecha. Creo que, pero en ese momento Bolsonaro era un senador, me parece. Y yo, por supuesto que el partido de él ya existía, pero en su ánimo de ser pragmático y de comunicar su idea de que existe una izquierda moderada, él se atreve a decir ese tipo de cosas. ¿Cuál es su relación con ahora, actualmente, con otros países? Eh, bueno, ya digo, de Nicaragua él podría hablar mucho. Antes criticaba mucho el modelo dictatorial de la pareja de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pero ahora guarda mucho silencio. Eh, y, y eso es, digamos, bastante conveniente para él porque intenta mostrarse como, no como un dictador. O sea, todo el mundo tiene la idea de que un dictador luce como Ortega. Y él es básicamente, con todo lo que está haciendo y esta cooptación del poder y centralización de poder, podría denominarlo a Bukele como un nuevo dictador, porque utiliza un nuevo sistema, no utiliza fusiles, aunque sí lo ha hecho, para tomarse el Congreso, por ejemplo, el 9 de febrero de 2021 y amagar con un golpe de Estado, pero eh, tiene otros recursos, que es cerrar toda la información pública, declarar reservado todo, amenazar a la oposición con tácticas muy sutiles. Eh, y bueno, con Nicaragua tiene este régimen de silencio, de no opinar nada. Con Guatemala actualmente le ha puesto mucha presión. Yo creo que Manuel es experto también en esto. Yo creo que Guatemala, con el cambio de gobierno a Bernardo Arévalo, le ha metido un poco de presión porque Bernardo sí está opinando sobre todo. Critica ya a Nicaragua, creo que habló muy puntualmente sobre el régimen, sobre el conflicto palestino-israelí. Eh, y Bukele tiene, digamos, mejor apariencia en términos democráticos que Bukele. Entonces, ahorita hay una especie de un trato cortés entre ambos. Ambos se han hablado para felicitarse mutuamente por Bukele la reelección y Bernardo por haber ganado en Guatemala. Con Honduras,
es algo muy chistoso porque es gracioso porque la presidenta Xiomara Castro intenta, lo que decía Tiago, absorber el discurso punitivista, pero no le funciona. ¿Por qué? Porque Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, es impopular, no es tan popular como Bukele. Entonces, por más que haga y diga cosas y que acompañe sus palabras con acciones, no va a funcionar. Honduras tiene una cierta relación de imitación de mensajes en redes sociales del presidente Bukele. Y con Costa Rica hay distancia, básicamente porque Costa Rica en términos de Centroamérica ha sido como la Suiza de Centroamérica históricamente. Ha cambiado, claro, no ha sido tan blanco y negro, pero Costa Rica tiene unos estándares democráticos bastante altos. De hecho, El Faro, el periódico en el que trabajo, se trasladó sus oficinas ahí para protegernos en términos jurídicos. Eh, y digamos que a Bukele no le conviene tampoco entrar en conflicto con un gobierno que tiene mejores niveles de democracia. Y sí, aprovecha crisis en cualquier parte del mundo, en Haití, por ejemplo, para vender su propio modelo. Yo, en términos generales, diría que Bukele ahora está enconchándose, se está encerrando, y eso es típico de lo que hacían los gobiernos militares en los años 80, durante la guerra, durante una ofensiva militar, creo que es la última gran ofensiva guerrillera que hubo en América Latina, que fue en el año 1989. Hubo un gran jefe militar que dijo que para exterminar a la guerrilla en ese momento había que cerrarse al mundo, terminar con los guerrilleros y luego abrirse al mundo nuevamente. Pues yo creo que esa es una estrategia que podría resumir perfectamente lo que está tratando de hacer Bukele, no opinar sobre otros países, porque tampoco quiere que opinen sobre El Salvador. Él solo quiere amigos y gente que le diga sí a todo. Y si Estados Unidos lo presiona mucho, pues entonces por eso ya buscó relaciones con China, por ejemplo. Y así es, o sea, es alguien sin ideología, yo diría que es ultra pragmático en ese sentido. Bueno, entonces con esa idea de que Bukele es una persona muy pragmática, perdón, voy a complementar con una cuestión de Mónica Rez, que es nuestra profesora en el Instituto de Relaciones Internacionales, que les pregunta cómo esa realidad local de la cuestión de la seguridad pública puede impactar las posibilidades de cooperación regional en el campo de la seguridad pública. Si ese pragmatismo de alguna forma puede hacer con que exista una mejor relación entre esos países. ¿Puedo? Bueno, Mónica, gracias por la pregunta. Bueno, siguiendo un poco la línea de pensamiento que yo seguía, que propondría, yo creo que sí, que hay una posibilidad que esta lógica ultrapunitivista a la Bukele como discurso, como yo comentaba, sí pueda encontrar audiencia en el sistema interamericano. ¿Por qué? Porque el ultrapunitivismo está distribuido por toda la región e incluso por Estados Unidos, claro, porque es el centro de Estados Unidos, independiente si el gobierno es demócrata o es republicano, a nivel federal o en los estados. Estados Unidos es el centro del ultrapunitivismo contemporáneo, y entonces creo que sí. El pragmatismo puede, de otros países, no solo de Bukele, o sea, el hecho de que los otros países tienen lógicas propias ultrapunitivistas, puede encontrar ante una propuesta o una asignación de tema en encuentros a nivel multilateral, puede ser que ese tema sí avance, ¿no? Y que los gobiernos nacionales encuentren en el avance multilateral una base para apoyar a la vez a sus políticas internas, como suele pasar
con este juego político entre interno y multilateral, ¿no? O sea, los gobiernos nacionales justifican medidas nacionales por avances multilaterales y viceversa. Entonces yo creo que sí, es algo que tenemos que poner mucha atención, prestar atención, porque sí es posible, principalmente porque grupos de países con tendencias ideológicas a nivel general distintas caminan por el camino común de la punición extremada. ¿Y a ti, Manuel, qué te parece? Creo que estoy de acuerdo. Tampoco hay que descartar que sí hay una serie de gobiernos en Latinoamérica que tienen problemas de seguridad, por lo menos en cuanto al imaginario público, pero que los gobiernos de turno no tienen mucho apetito por estas medidas punitivistas. Entonces ahí se abre también una oportunidad, digamos, de una cooperación internacional que contrarreste, digamos, este eje, no sé, eje de cooperación punitivista. Ahí pueden jugar un papel muy importante, aunque sea en privado, bastantes organismos internacionales. Entonces, concuerdo, me parece que ya se está dando cooperación internacional muy pragmática alrededor de estas ideas punitivistas. No hay que olvidarse que esto se puede contrarrestar, ¿no? Sí hay elementos y sí hay actores que podrían estar interesados en llevar a cabo una cooperación interregional que aborde el tema de la seguridad de una perspectiva distinta. Gabriel. Mira, o sea, yo creo que esto tiene que ver, básicamente, yo voy a repetir un poco la idea que planteaba, que es, eh, hay mucho respeto hacia las formas, a la democracia en El Salvador de parte de la comunidad internacional. Y eso a mí me frustra bastante, eh, porque siento que se ha perdido de vista todo lo que ya se perdió, ¿no? Hay una concentración desmedida de poder que eh, permite construcción de megacárceles, permite que a los 78,000 personas que están detenidas actualmente se les trate con condiciones indignas, sin hablar con sus familiares, que no se les da comida adecuada. Hay más de 200 personas fallecidas en las cárceles porque o fueron torturadas o no recibieron medicamentos. Eh, eh, no se está investigando ni siquiera esas muertes. El fiscal ya dijo que eso no eran crímenes, sino que habían sido muertes como ocurren en cualquier sistema carcelario del mundo. Ha habido capturas totalmente arbitrarias. Hay organizaciones de derechos humanos que hablan de 21,000 personas inocentes, de las cuales 7,000 ya fueron liberadas. Pero esto no parece ser suficiente. Estamos ante un sistema interamericano que todavía habla de El Salvador como una democracia que está en peligro. Y esto creo que es un debate. O sea, ¿qué tanto somos democracia y qué tanto ya no lo somos? ¿Y qué debe pasar para que esto se transforme? Es un gran debate. Pero en general, a mí me parece que la estrategia de seguridad que está implementando Bukele es muy barata comparado con lo que realmente debería invertirse para cambiar las condiciones del país. Lo que necesita un gobierno para mejorar educación, inversión, gasto social, todos los derechos, recursos, servicios públicos, los hospitales, todo eso es muy caro y lleva demasiado tiempo. A ningún político ni a ningún candidato le funciona decir que
va a mejorar la educación, que va a mejorar, porque todo eso lleva mucho tiempo. Bukele sabía de eso y por eso escogió básicamente la opción más barata y la que se podía ejecutar en el más corto plazo. Eh, Porque si lo hacía a la antigua, a la manera antigua de hacerlo, no hubiera podido obtener ningún éxito, básicamente. Bueno, en esa idea del éxito, le quería preguntar también, Gabriel, que en el día de la elección presidencial yo estaba mirando la televisión y había algunos canales de televisión comentando la elección y muchos diciendo con un gran apoyo a Bukele de todo lo que estaba haciendo y les parecía estar conmemorando la elección, pero había algunos analistas diciendo que era necesario que Bukele intentase tratar de algunos otros temas, como la educación, la economía, y que es exactamente lo que estaba diciendo ahora. En ese caso, quería adicionar dos preguntas que recibimos acá. Una es de Rafael y otra es de Gaio. Rafael nos pregunta que, ya que el modelo de seguridad pública de Bukele cuenta con muchos apoyos, si es posible que existan disidentes internos. Entonces, en ese caso, ¿cómo funcionaría esa disidencia, esa discordancia? Y si hay libertad para que la prensa pueda criticar los excesos que Bukele está cometiendo ahora. Y con eso también les pongo una segunda pregunta, que es de Gaio, que es uno de nuestros investigadores, que es una vez que Bukele consiga resolver la cuestión de la seguridad o entonces dejar que eso sea un tema principal en El Salvador, si no consigue tal vez hacer con que otros temas puedan obtener una solución rápida como la economía o la educación, la salud, si eso podría volver muy pronto en una dictadura para intentar dejar a las personas sin posibilidades de cuestionar y hacer críticas o oponerse a su gobierno. Posso fazer uma proposição, porque olhando aqui que temos cerca de 10 minutos, talvez um pouco mais, claro, para terminar, que façamos uma rodada final para cada um de vocês que possam responder as perguntas que o Victor trouxe agora. Não sei se Victor tem mais alguma que podes añadir e assim se hace como cada um pode responder as últimas que têm. Sí, tenemos más También tres. más tres. ¿Puedes trazer as três perguntas? Assim se hace uma rodada final com todos. E eu também acrescento uma pergunta que é pouco na direção, como Mônica Hertz falava, da cooperação regional. E claro, porque dos estudos que hacíamos, né, com este grupo de investigação é exatamente como que estas crises democráticas afetam o sistema multilateral, mas também como lo que puede hacer el sistema multilateral, las organizaciones, en caso que participa, por ejemplo, El Salvador SICA o CELAC, o se hablaba también de la OAS, claro, qué aspectos positivos o negativos pueden estas organizaciones tener para ayudar o de alguna forma a impulsionar las transformaciones o apoyar las oposiciones. O, claro, Gabriela falava que, como típico destes governos, se torna mais antiglobalista, não quer intervenção, mas se se podem analisar que pensam que este sistema multilateral em seu componente de direitos humanos, mas também de las relações políticas, como possam, de alguma forma, ter um efeito ou um impulso a las resistências, se se pode dizer assim, domésticas. Graças. E Victor, se podes añadir as últimas, assim hacemos uma rodada final com os três participantes. Graças. Bueno, creo que las tres últimas son un poco más cortas para tener mis respuestas. Una es de Luisa, que es una de nuestras investigadoras, que es ¿qué relevancia tiene la estrategia de comunicación de Bukele en sus redes sociales, especialmente en X o Twitter, para conectar con sus votantes y difundir un perfil popular y atractivo para la población más joven en los espacios digitales?
Vitória França pergunta a Tiago se El Salvador, como um showroom do punitivismo privatizado, quais são as possibilidades desse modelo dejar de funcionar? E a última pergunta é de Willy del Valle, que nos pergunta se as atitudes ocidentais com respeito a El Salvador do Bukele são mais semelhantes ou distintos com respeito a Cuba e Venezuela. Se há aplicação de sanções por las violações de direitos humanos fundamentais e se sim, quais são seus efeitos? ¿Quieres empezar, Gabriel? Sí, quizás voy a comenzar con esta última pregunta. Solo voy a mencionar un ejemplo. En 2021, Estados Unidos publicó una lista de funcionarios salvadoreños acusados de actos de corrupción. Estados Unidos ha publicado diversas listas, también señalando funcionarios concretos del gobierno de Bukele por prácticas antidemocráticas. Y ahí hay funcionarios de distinto tipo. Pero lo que me llamó la atención fue que en 2021, un día después de que se publicara la lista de algunos altos funcionarios del bukelismo, lo que ocurrió fue que Bukele y sus diputados de la Asamblea anunciaron un enorme paquete de inversión de China, la República Comunista, entre comillas. Y a mí me llamó la atención porque había una evidente molestia de Bukele en sus publicaciones en redes sociales con esas sanciones que había puesto Estados Unidos. Y al día siguiente salir con ese acto y anunciar que había un acuerdo de inversión millonaria de China en El Salvador fue, yo creo que un acto de desafío. Fue como así funciona el pragmatismo. O sea, me cierran puertas por un lado, me voy por otro lado. Y yo creo que a Occidente en general, salvo algunas excepciones, algunos países del norte de Europa, como quizás Alemania o Países Bajos, sí han sido muy vocales y muy explícitos al señalar que hay una deriva democrática, deriva autoritaria en El Salvador, pero en general creo que la comunidad internacional de Occidente se siente de manos atadas porque el presidente Bukele es muy popular, no solo en El Salvador, sino a nivel internacional. Y yo creo que ese es digamos, un talón de Aquiles del multilateralismo. O sea, es como mientras un presidente sea popular internamente no hay nada que hacer. Y creo que eso es algo que habría que cambiar de alguna manera. Voy a tratar de resumir mis respuestas para contestar todas las preguntas, pero quiero decir que el Bukele ha elegido constantemente desde que entró al gobierno en 2019 un enemigo. Los primeros enemigos de él fueron los partidos tradicionales, Arena y FMLN, es decir, atacaba la corrupción y él se vendía como alguien distinto, alguien limpio. Y los atacó hasta que ahora están en sus mínimas expresiones. El FMLN, que ha sido partido y que fue guerrilla y que fue partido durante 30 años, ahora no tiene ni un alcalde, ni un gobierno, ni un diputado en la Asamblea Legislativa, solo tiene regidores y diputados del Parlamento Centroamericano, que es un foro que no sirve de mucho en realidad. Esos eran sus primeros enemigos y ya los eliminó. Luego eligió como enemigos a las pandillas. Y así ha sido su principal hashtag en redes sociales, que es la guerra contra las pandillas, que por supuesto es contradictorio con todas esas negociaciones oscuras que tuvo contra las pandillas y que el Faro ha revelado en muchas ocasiones. Luego sus otros enemigos fueron, y lo dijo en un aniversario de su gobierno, creo que fue en 2021, que iba a empezar una guerra cultural contra las ONGs o organizaciones no gubernamentales o de la sociedad civil y contra los medios de comunicación. Y ha sido una batalla constante. Yo creo que
Hay periódicos que son pequeños, que han sufrido más, y ahí es importante, digamos, el acompañamiento internacional. Y ahora, y esto es algo, lo más nuevo que he visto, es que el nuevo enemigo de Bukele es eh, la agenda, lo que ellos llaman ideología de género, que es, él se ha convertido en un héroe pro vida, anti-aborto, anti-derechos. ¿Qué tienen en común todos estos enemigos? Que son temas polarizantes. El tema está aquí y hay mucha población a favor y hay mucha población en contra. Y Bukele elige un bando siempre para hacer que al menos él va a tener cierto respaldo. La pregunta de si va a seguir siendo popular y va a tener respaldo, yo creo que sí, pero va a haber otra población que no. Y ese es la nueva guerra que se viene encima, de que a nosotros los periodistas nos van a hacer la vida más imposible, creo yo. Muchos de nosotros ya nos visualizamos, creo yo, pensamos que en algún momento podemos salir de El Salvador por amenazas. Nosotros como periodistas sí podemos hacer nuestro trabajo, pero nos exponemos a constante acoso digital, pero también persecución física y también espionaje digital, que eso está plenamente aprobado por el régimen de excepción. Con esto termino, mi teléfono estuvo intervenido 101 días con el software Pegasus. Y ustedes saben que los software como ese solo se venden a gobiernos y estados. Y lo aprueba Israel, por cierto. Bueno, con esto me despido, ha sido un gusto y es un honor haber compartido este espacio con Manuel Liteago y Víctor y por supuesto Andrea. Voy a tratar de responder algunas de las preguntas que están como conectadas. Quiero comenzar por el uso de redes sociales. Utilizar Twitter para fines políticos es sinónimo de ser Nayib Bukele, ¿no? Eso me queda claro. Es muy importante. Pero de hecho, un par de matices. Creo que de hecho desde llegar al gobierno, esto puede ser controversial, no sé, Gabriel, quizás no estés de acuerdo, pero me parece que desde llegar al gobierno, de hecho Twitter se ha vuelto menos importante. ¿Por qué? Porque al llegar al gobierno, Bukele ha tenido la capacidad de construir todo un ecosistema de comunicación y de medios que va más allá de las redes sociales, o sea, ya es periódicos, televisión, radio. Entonces Twitter sí está al centro de ese sistema, pero realmente el poder de difusión duro no son las redes sociales. Entonces, ¿para qué más le sirven las redes sociales? Creo que hay dos cosas importantes. Número uno, creo que Twitter es primordialmente donde Bukele habla con su otra audiencia, ¿no? Que es la audiencia internacional. Y en segundo lugar, creo que en Twitter es donde se dan varios de estos casos, digamos, de acoso y de intimidación, o por lo menos donde comienzan. Aquí no estoy hablando necesariamente de personas como Gabriel, digamos, y lo lamentamos mucho, por tu lado periodista, si estás claramente en la mira, pero digamos de personas más como yo, ¿no? Prácticamente no soy nadie, pero de vez en cuando critico desde un punto de vista académico, entonces en Twitter es donde me mandan amenazas de muerte, me dicen que me van a demandar, etc. Esas funciones son muy importantes y me parece que en cierto sentido esas funciones se han vuelto más importantes que simplemente crear vínculos con votantes a través de Twitter, porque ahora tiene un ecosistema más amplio. Ahora, regresando a este tema de la intimidación, y esto lo que quiero decir es muy delicado. Es cierto, Bukele se ha dedicado a intimidar, a acosar a sus críticos. Esto no hay que minimizarlo, pero me preocupa y me parece importante tomar en cuenta que si quisiera, Bukele podría llegar mucho más lejos, ¿no? El compañero Gabriel podría ahorita no estar en su casa, podría estar perdido en un centro penal o peor, ¿no? Que como paréntesis, Gabriel, admiro muchísimo lo que haces, en El Faro. Todos, por favor, vayan a leer a Gabriel, vayan a leer El Faro. Pero ¿por qué digo esto?
porque se relaciona a esta segunda pregunta de hasta qué medida puede llegar a endurecerse este régimen, ¿no? Gabriel tiene razón, ya no estamos hablando de una democracia, pero sí es cierto que no estamos hablando de una dictadura que ha utilizado al máximo su potencial represivo contra críticos. Es delicado, pero hay que reconocerlo. Coincido, y creo que eso no es misterio, coincido que el temor desde ese punto de vista es que caiga la tasa de aprobación de Nayib Bukele, ¿no? En cierto sentido, Bukele no ha tenido que ejercer toda su capacidad represiva por la gran tasa de popularidad. Si ese número comienza a caer, creo que podemos ver una dictadura mucho más dura, valga la redundancia. En ese punto hace crítico la economía, ¿no? Y de hecho, ya sabemos por encuestas que los salvadoreños ya no están pensando tanto en el tema de seguridad, ¿no? Ahora están pensando primordialmente en el tema económico. Lo que la seguridad fue para el primer gobierno de Nayib Bukele, la economía va a ser para el segundo gobierno de Nayib Bukele. Y si no logra resolver ese tema, puede verse muy afectada su popularidad. Ese universo puede existir. Y en ese momento me parece que es muy posible ver que se endurezca desde el punto de vista represivo. Me voy a quedar ahí porque creo que ya nos estamos un poco de tiempo y no le quiero quitar tiempo a Tiago. Pero muchas gracias por la invitación y reitero, por favor, vayan a leer El Faro, vayan a leer a Gabriel. Lo que hacen es heroico y fundamental. Gracias, Gabriel. Bueno, para intentar, porque creo que las preguntas que vienen de Gallo y de Victoria tienen conexión y tiene conexión con lo que justo trataba Manuel. Yo creo que el hechizo de Bukele es limitado. Es limitado porque el tema único es seguridad. Y como Manuel dijo y Gabriel antes, cuando, y ahí tiene que ver con la pregunta de Victoria y Gallo, cuando el tema, los temas estructurales, que no son seguridad, eh, queden más subrayados, o sea, queden más visibles por el tema de la seguridad supuestamente controlado, ahí la presión será tremenda. Y la solución no es simple, y tampoco puede dar Bukele con un plumazo o con ¿no? un tweet o un discurso, o porque son cuestiones estructurales del país y del país en el sistema centroamericano, en el sistema latinoamericano, americano, ¿no? Entonces, cuando estas cuestiones queden cada vez más presentes, su popularidad, estoy de acuerdo, va a empezar a caer. Y desafortunadamente, cuando empiece a caer, la tendencia es que el régimen quede más duro. Entonces tiene que ver con esto que comentábamos sobre la dictadura. O sea, es posible que para mantener en el poder, ¿no? Sería un endurecimiento del poder central, que es posible que pase por todo el control del Estado, que ya fue comentado hoy. O sea, Bukele ha construido un control del Estado por el tema de la seguridad y quizás esté esperando que cuando el tema de seguridad deje de ser su hechizo fundamental, su cosa más brillante, cuando eso pase, cuando el encantamiento pase, él ya tenga el control del Estado. Total, ¿no? Y a personas como, por ejemplo, Gabriel y otros periodistas, militantes de derechos humanos, personas muy valerosas, muy importantes, que actúan con mucho coraje, etcétera, van a pasar a ser blancos también cada vez más claros. Y no solamente los marginales o terroristas o criminales o pandilleros. Y eso es claro que es una previsión así muy pesimista, pero es la lógica de este modelo, ¿no? Entonces, mientras esté popular el tema de seguridad, la gente más pobre es el blanco principal. Mientras pase, eso pasó en todos lados y siempre pasa, ¿no? Las clases medias, los periodistas, los académicos, los profesores, bueno, pasan a ser blancos cuando la escalera avanza, o sea, a un paso adelante
y el paso es más represión, porque el tema de la represión de seguridad más básica ya no moviliza tanto a la gente, y ahí los instrumentos tienen que ser más duros para controlar lo que está hoy basado en la popularidad, ¿no? Entonces creo que ese ciclo es un ciclo que va, si sigue así, menos popularidad, más represión, más resistencia popular, y hay un periodo largo después de recomposición y redemocratización. O sea, son los ciclos que estamos nosotros latinoamericanos, parece que presos por una maldición, ¿no?, estructural, que siempre está de pasar por ciclos de democracia que después caen en desgracia pública y son sucedidos por ciclos autoritarios que pasan por un éxito popular en sus comienzos y después por descreencia pública, y así sucesivamente, ¿no? Cambian las caras, cambian un poco, claro, los discursos, pero hay algo que tienen digamos, obedece a una lógica que es muy desafortunada, y que nosotros, claro, podemos intervenir como estamos haciendo, desde nuestros lugares, podendo analisar, denunciar, proponer un debate público que no se pasa a nivel del Estado y que no se pasa por la persecución, por el cierre de los espacios cívicos, ¿no? Entonces, el faro es súper importante. También recomiendo muchísimo la lectura, y doy sí, la felicitación a Gabriel y a todo su equipo, sus colegas, por el coraje y de tanta gente que trabaja no solamente en El Salvador, sino en toda Centroamérica, en México también, ¿no? Y claro, entre nosotros en Sudamérica, pero ahí en Centroamérica con muchas dificultades, muchos peligros a su vida, a la vida de sus familiares. Entonces, queda acá, es muy importante, y ahí para terminar, dando gracias una vez más por la invitación, y para felicitar también a Mudral por la iniciativa de discutir a un tema centroamericano. Para nosotros acá en Brasil muchas veces es algo muy lejano, y que no debía ser muy lejano, pero sí lo es, y que es una manera de acercarnos al tema de Centroamérica, que de una manera u otra también nos acerca de los problemas que nos tocan más directamente también acá en Brasil, en el Cono Sur. Entonces, muchas gracias y mucho éxito a todos, y suerte al pueblo salvadoreño en esta marcha tan difícil donde se encuentran. Muchas gracias, Tiago, Gabriel, Manuel y Víctor. Sí, creemos también que fue un debate muy enriquecedor. Claro que la cuestión, el problema de fondo que nos toca, que es presente en Salvador, mas también como temos discutido ao longo desses anos, que começamos essa investigação sobre a crise da democracia, também, claro, em um momento onde o Brasil estava muito explícito esta crise. Creemos que sí, tal vez tenemos conseguido en Brasil al menos un nuevo gobierno, mas lo que vimos es que sí, las cuestiones estructurales, cuando hablábamos todos los tres, están presentes, ¿no? Claro, ahora en El Salvador de una forma brutal, y por eso creemos que este diálogo es muy importante, que claro que las informaciones, las voces críticas consiguen discutir esto, porque quando essas características, né, que Gabriel também sintetizou em sua última fala, a questão do enfraquecimento dos partidos tradicionais, esse discurso de fora da política, alguém que venha limpar a política, essas são questões que estamos ainda debatendo em todos os países, não somente, em verdade, na América Latina e Caribe, mas também no mundo, né? Temos nas atividades de Mudral, e assim também os invito a ver o material que temos colocado no site, que claro, é um debate mundial. Enfim, né? Temos entrevistas com Casmude, por exemplo, que disse isso muito claramente, né? A normalização também destas questões que não vai se percebendo, porque se tem eleições, se pensa que são democracias, mas, em verdade, quando se analisa as questões mais substantivas, se a democracia está se corroendo por dentro, muitas vezes a população se vai normalizando, e claro, com cenários que se pode sempre piorar, mas quero terminar este com um tom positivo, é importante, porque creemos que
o estudo dessas questões de uma forma crítica e a colaboração aqui transnacional, né, com pesquisadores, em verdade, todos os que seguem essas questões é essencial, não? Porque é assim que se constrói contrapropostas, contranarrativas, como o Diago enfatizava também, e se consegue um cambio, né, em las sociedades. Assim que quero mais uma vez agradecer que sigamos juntos, né, nestes debates, seguramente estaremos em contato com vocês todos em este e em outras ocasiões, e que agora se mãos à obra, né, porque não se pode descansar, a democracia é viva e temos que estar sempre lutando por estes direitos e estas trocas de informações. Assim que, mais uma vez, muitas graças e hasta luego, né, espero. Em nome de Mudral e de todo o equipo também, Vítor, te dou a última palavra, por favor, para encerrar realmente o webinar. Bueno, gracias a todos que estuvieron aquí con nosotros, fue un gran honor. Y bueno, tenemos las redes sociales del proyecto Mudral en Instagram, entonces pueden seguirnos los que están mirando el webinar por YouTube. Y también puse en los comentarios de la live YouTube también nuestro enlace, el link en portugués, para el sitio web de nuestro proyecto. Entonces síganos y este es solo el primer evento del año, vamos a hacer más en 2024. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Chao, chao.